Hola a todos. Antes de nada, espero que se me escuche bien, que el sonido sea bueno, porque no puedo hablar muy alto. Estoy grabando a altas horas de la noche, están todos durmiendo y yo quiero aprovechar unos momentos para saludaros, contestar una pregunta y ya enseguida irme a dormir. Así que no me voy a extender mucho. Después revisaré a ver cómo está el sonido. Y después de dar este aviso, os pregunto que cómo lleváis eso de la redondeta hueca, el planeta que habitamos, dónde habitamos. ¿Lo habéis estudiado? ¿Habéis pensado sobre ello? Sin ánimo de provocar, y antes de entrar en el tema de hoy, pudiéramos hacer una vuelta al pasado, a nuestra infancia, cuando nos contaron por primera vez que la Tierra era redonda. Sin saber física ni química ni otras disciplinas, empezamos a sospechar. Qué raro, ¿no? Dando vueltas sobre su propio eje, también dando vueltas alrededor del Sol y al mismo tiempo ese movimiento de balanceo. Y a todos nos surgió la misma pregunta. Algunos se atrevían a hacerla y otros no. Pero no solamente ocurría con esto, o sea que no es que me quiera yo enfocar en el tema de la Tierra, sino cualquier otra materia. La religión, por ejemplo, cuando nos contaron que la mujer estaba hecha de una costilla de Adán. También nos sonaba raro, aunque fuéramos niños, porque los niños son más sensatos y más lógicos que los adultos. Ya de adultos, y perdonadme la expresión, nos volvemos gilipollas. Y si se te ocurría hacerle una pregunta al cura para que te diera una explicación, porque a ti no te encajaba como niño, cosa normal, comenzaba seguidamente la estigmatización. Señalado con el dedo, castigado y con ello un ejemplo a los demás niños que aprendieron rápidamente a no hacer preguntas, a guardar silencio y a aprender lo que el cura decía. Y ya en nuestra inteligencia pueril pero sabia, caímos en la cuenta de que nuestra educación iba a ser el esto es así porque sí, porque lo digo yo. Pero el ser humano es plástico, unos más que otros. Y ya termino, antes de entrar en el tema, de que con la Tierra supuestamente plana, cóncava, estilo antena parabólica, yo no lo sé, la verdad es que yo no sé cómo es la Tierra, pero de esa forma la astrología tendría más sentido. Tenía más sentido, he dicho, y hablando de sentido, yo no comprendo por qué hay tanto interés por Lilí. Para mí es un punto matemático inquietante y también es inquietante ese ansia de saber sobre Lilí. Lo digo por la siguiente pregunta que voy a responder, que se trata de tener el Sol y Lilí en el signo de Aries, en la carta natal, no por tránsito, no por progresiones, ¿de acuerdo? Naturalmente puede hacer aspectos, pero me voy a centrar en la pregunta, que tampoco conozco la carta natal de Fanny Rumi. Y una cosa sí quiero decir, os voy a hablar lo buenamente que pueda del Sol y Lilí en el signo de Aries, que no es lo mismo que Lilí y el Sol en la casa 1, y tampoco es lo mismo que Lilí en conjunción a Marte. Y ya después de colaros esta introducción, Lilí, c'est moi, comenzamos. Bajo el vídeo Júpiter conjunción Nodo Norte en tu carta natal y en tránsito con su y más, Estela Rumi escribió lo siguiente: ¿puedes hablar de Sol y Lilí en Aries, porfa? Eternamente agradecida. Pues lo mismo digo, y allá voy con tu pregunta. Me habéis escuchado decir en otros vídeos, aquellos que me siguen regularmente, que yo generalmente siempre hago distinción entre varones y hembras.
No porque yo lo quiera así, sino porque me he dado cuenta que hay diferencias. Pues este es otro de los casos. Tratándose de Lili, hay bastantes diferencias entre varones y mujeres. Y aunque voy a hacer un resumen, voy a intentar diferenciarlo de la mejor forma posible, dando ejemplos, además de los ejemplos que podáis tener vosotros en el caso de haber nacido con esta configuración o conozcáis a alguien al dedillo con esta configuración. Si bien, ya lo sabéis, pero me repito, no voy a tener en cuenta otros factores en la carta natal y, naturalmente, otras situaciones, vivencias que nada tengan que ver con la astrología. Así que coger esto con pinzas y tomarlo de forma deportiva. Empezamos con las damas. Lili y el Sol juntos en el signo de Aries. Si veis la imagen, veis a una mujer aparentemente tranquila, serena, peinándose, con la mirada puesta a ningún sitio. Y es ahora cuando suenan las alarmas, porque esa mujer está pensando. Y nadie le preguntará qué estás pensando, porque una mujer con Lili y el Sol en el signo de Aries sabe que es mejor estar sola que mal acompañada. Las mujeres con Lili y el Sol en Aries sienten que algo pasa con su autoafirmación, tanto por exceso como por defecto. Vivirán posiblemente fracasos en amoríos, pero por motivos diferentes a la de los hombres, que ya hablaré después. La mujer con esta ubicación, con el paso del tiempo, la experiencia y también su actitud y rasgos de personalidad, porque una mujer no solamente es Lili, el Sol en Aries, en este caso, es mucho más, deje de tener relaciones sentimentales. Opte por ello, voluntariamente. ¿Por qué? Porque se siente mejor. Y todos tendemos a tomar decisiones que nos hagan sentir mejor y más a gusto con nosotros mismos. En el caso de la mujer y los fracasos sentimentales, es probablemente porque no se siente ser ella misma, ser quien es. Y eso incomoda. Y si una mujer con Lili Sol en Aries no siente que se comporta y es quien realmente siente ser, si tiene novio y no vive con él, pues no insistirá mucho en quedar con él. Y si viven juntos, tendrá la necesidad de salir fuera para, una vez fuera, mostrarse o liberarse y comportarse como ella realmente es en otro ambiente y con otra gente. Las mujeres, al igual en este caso que los hombres con Sol Lili en Aries, tienen una tendencia a enmascarar su ferviente deseo de reconocimiento. Pero honestamente creo que para una mujer es más fácil obtener el reconocimiento porque a una mujer se le permite más, es más sutil y puede utilizar otras armas en el buen sentido de la palabra. Pudiera ser, al no ser que el resto de la carta natal diga lo contrario, que a las mujeres con Sol Lili en Aries no les guste tener hijos. Quizás los niños le incomodan o nunca se planteó el tenerlos. Parece que estoy hablando de casa 5 y lo va a parecer en otros momentos, pero no porque está hablando de casa 5, posiblemente sea porque el Sol se asocia a la casa 5. Una mujer con Sol Lili en Aries puede tener la apariencia de vivir en un constante luto. ¿Luto a qué? ¿Por quién? No se sabe. Y esto no sé si va unido a lo que acabo de decir, pero puede producir bloqueos. La mujer inconscientemente, al igual que el hombre, lo va a llevar, lo va a solucionar sin saber de qué se trata, o lo va a paliar, contrarrestar, equilibrar, lo podéis llamar como queráis, de forma diferente. Y ya pasamos a los hombres. Los varones nacidos con Lili y el Sol en el signo de Aries
suelen tener una mala imagen de sí mismos, aunque no lo digan. Y que ningún hombre se moleste, pero es que estamos hablando de Lilí. Y para aquellos a quienes les guste la mitología, pues ya sabemos qué representa o qué simbolizaba. Y esa Lilí con el Sol en Aries en un hombre, pues puede llevar a lo que os acabo de decir. Sobre todo si tiene a Saturno en el ascendente y a Aries en casa 5. Casa donde el Sol está muy bien, pero junto a Lilí, y en un hombre, pues tiene su aquel. Un hombre con esta ubicación va a tener dificultad al autoafirmarse, pero ya no tanto por Lilith Sol en Aries, sino por lo que se espera de un hombre. Porque en la cultura, en la sociedad y en general, esto de la no autoafirmación en una mujer está mejor visto o no llama la atención. Pero un hombre siente que se debe autoafirmar. Voy a seguir, pero que nadie se dé por aludido. Estos son ejemplos. Y como sienten dificultad a la hora de autoafirmarse, hacen uso, sabiéndolo o sin saber, pues a escritos, haciendo referencia a otros autores, a lo que han escuchado, y necesita cómplices para expresarse sin tener la sensación de correr riesgos. Sobre todo si se tiene a Quirón, a Venus o a Marte, que es regente de Aries, en un signo de aire, el pensamiento, la comunicación. Y el matiz lo va a determinar o marcar el signo de aire del que se trate. Y si de riesgos hablamos, un varón con Sol, Lilí, en Aries, en una de las casas angulares, 1, 4, 7 o 10, nos puede estar diciendo que el sujeto, si se trata de casa 1, o algún varón relacionado con él, si se trata de casa 7 o casa 4, haya tenido dificultades en su vida o haya vivido determinados peligros. Y el desenlace de ese peligro solamente te lo puede contar el nativo mismo si lo sabe o aquel que lo haya vivido. Suele ser frecuente que los hombres nacidos con Lilí y Sol en Aries vivan fracasos en las relaciones sentimentales, sobre todo si tienen esta ubicación en casa 5 o Aries gobierna su casa 5. Y no os pongáis tristes los varones por lo que estoy diciendo, porque al final voy a dar unas recomendaciones que os va a servir si os sentís identificados naturalmente. Voy a mencionar también a los hijos en este caso porque a los varones con Lilí Sol en Aries tampoco les hace mucha gracia tener hijos. Pero pudiera ser también que tuviera hijos, ya sea por un descuido o porque en una relación más o menos estable la mujer decida si tenerlos. Pero en ese caso el reparto de funciones padre-madre quizás fuera un poco desproporcionado. Es una hipótesis. Deseo de reconocimiento, escondido, sin decir nada y aparentando lo contrario, haciéndole saber a sus contactos que no busca tal reconocimiento, que no le da ninguna importancia y tampoco lo necesitan. Y tanto si sienten esto como si no, la verdad es que es así. Ninguno de nosotros necesitamos el reconocimiento exterior, pero sí el interior. Pero si tienen la oportunidad, su conducta, consecuencia de una ambición fría, dejará al descubierto su doble moral e hipocresía. Que nadie se asuste, no pasa nada y esto no es un juicio. Todos somos en algún momento hipócritas. Una ambición fría y en el signo de Aries está muy feo. Y aprovecho esto para empezar ya con las recomendaciones. Y para ello tengo que recordaros un par de puntos que he dado. Mala imagen de sí mismo, un cierto déficit en la autoafirmación, relaciones sentimentales que acaban en fracaso. Quizás es porque no se sienten orgullosos de su dentadura,
sienten complejo de su dentadura, porque Lilith Sol en Aries suele dar unos dientes, una dentadura del que el nativo no se siente nada satisfecho. Y al no sentirse nada satisfecho, pretenda ocultarla al hablar. Intentar comprenderlo. Si es así como he dicho, y esto se puede aplicar a alguien que me esté escuchando en este momento, pues plantéate cuidarte la dentadura, cambiártela y hacer los arreglos que tengas que hacerte para tú sentirte bien. Ya verás qué fácil y con el tiempo gradualmente cómo se va a solucionar esto que igual no te habías dado cuenta. Vas a empezar a autoafirmarte y hablando más de tus propias ideas, sin tener que remitirte a nadie o hacer mención de ningún artículo, de ningún pensador. Hombre, no te digo que nunca lo hagas, ¿no? Todos los hacemos, pero que sea ya por otro motivo y en otras circunstancias. Quizás, si fuera el caso e hicieras esto, te darías cuenta con el tiempo que ya dejas de evitar los compromisos. Y cuando los evitas es por un motivo muy específico y muy bien argumentado. Porque a un varón con Lilith Sol en Aries le incomoda los compromisos, cumplirlos. Quiero decir, por ejemplo, si en un momento quiere anular una cita porque llegado el día no tiene ganas, le gustaría no ir y punto, sin necesidad de dar explicaciones. Un varón con Lilith Sol en Aries puede vivir bloqueos mentales. También depende de dónde esté Mercurio, pero es alguien que se siente bloqueado. Y pudiera ser en estos casos que utilizara métodos o sustancias, y cuando digo sustancias no me refiero a las drogas oficiales, sino cualquier método, sustancia, pócima o como lo queréis llamar, que cambie su conducta. Le va a gustar experimentar para ver cómo cambia su conducta frente a un otro o cuando va a hablar de ciertos temas o cómo se va a sentir. Es decir, que va a usar esas sustancias para experimentar, para evaluar, para sentir cómo actúan en él. Y optar por esas sustancias que te hacen sentir de una determinada manera. O que te desinhiben para hablar. Yo en este caso diría, y si fuera el caso, no tiene el porqué, pero si te sientes identificado y eso te pasa o te ha pasado alguna vez, intenta comportarte de esa forma que te gratificó, pero sin necesidad de usar esa sustancia. El poder está en tu mente. Si puedes con esa sustancia, sin ella también. Y ya terminando, parecen vivir un luto también, al igual que las mujeres, pero en este caso para mí es un misterio en los hombres. Porque en el caso de que no tengan o no estén viviendo una relación, ¿por qué es? ¿Porque no quieren? ¿Porque al igual que la mujer prefiere estar sola que mal acompañada? ¿O sí quiere pero decide que no? No se sabe, es un misterio. Si alguien conoce a algún varón con esta posición, que se lo pregunte. Naturalmente también podría ser de la forma más natural y simple, que es en el caso de que no tengan pareja porque no le apetezca o no haya surgido. O sea, lo que pasa a la mayoría de seres humanos. Pues no ha surgido y no ha surgido. El enamoramiento no es algo que se planifique y se fuerce. Te enamoras o no te enamoras. Así de simple puede ser. A veces cuando tenemos dudas, si vamos a lo simple y a lo lógico, encontramos muchas respuestas. Así que no hay que alarmarse. Y ya como último diría, y tratándose de varones, es que tengan cuidado con mujeres que tengan el Sol o Marte en los signos de Escorpio o de Aries. ¿Por qué? Porque Marte, que es el regente de Aries, del signo del que estamos hablando, que se encuentra el Sol y Lilith,
rigen Escorpio y Aries. Esto es una recomendación de corazón, si no, no la daría. Pero quien me está escuchando y tenga Lilith, Sol en Aries, puede tomar sus propias decisiones. Hombres y mujeres del mundo nacidos con Lilith y el Sol en el signo de Aries, un signo precioso, en este caso un poco más complicado para varones si tienen a Lilith. Ya os dejo esta imagen con ejemplos. Vemos unas bolas, unas burbujas. El tamaño depende qué es lo que más se da. Por ejemplo, vemos en el centro en azul fracasos sentimentales. Esto es lo que más suele ocurrir, tanto en hombres como en mujeres. Por motivos diferentes y llevados de formas diferentes. Y ya dentro del grupo de mujeres también hay casos diferentes, porque no todos y todas se van a comportar igual. Pero sí se ve fracasos sentimentales. A mí la palabra fracaso no me gusta, pero es así como son vividas por ellas y por ellos. Vemos también consumo de sustancias. Aquí lo he mezclado. El consumo de sustancias se da más en varones. Las mujeres con esta ubicación que usan las sustancias suelen ir ya a sustancias más del día a día. Pastillas, algún tipo de droga. Ambición enmascarada, se ve más en hombres. Bloqueos, la dentadura. Y veis algunas burbujas que no tienen frases, que no tienen descripciones. Unas son más grandes, otras más pequeñas, dependiendo de la frecuencia con que se dé. Esas burbujas son para que las rellenéis vosotros, porque seguramente que tenéis más que contar si habéis nacido con Sol Lilith en Aries. Entonces aquí dejo esas burbujas para que las rellenéis, pero contádmelo en descripción aquí abajo del vídeo. Bueno, y ya hemos visto cómo actúa este punto matemático invisible, inquietante y que a mucha gente interesa, con bloqueos, déficits, incapacidades, pérdidas, falta de puntos suspensivos. Pensad sobre ello. Espero que os haya gustado este vídeo y si os gusto como profesional también, pues siempre podéis contratar una consulta conmigo. Durante estos meses, durante este periodo, va a ser todo por escrito y quizás el intervalo a la hora de mandaros el informe y el vídeo, pues tarde un poco más, porque lo debería hacer por la noche o de madrugada, ¿de acuerdo? Pero si tenéis interés, no dudéis en hacerlo. Siempre estaré a vuestra disposición, aunque sea de madrugada. Y antes de que llegue la madrugada, me tengo que ir a dormir. No sin antes deciros buenas noches. Gracias por estar ahí. Os mando un beso y nos vemos en el siguiente vídeo. Más allá de los aspectos y sinastrías, encontramos esas personas con quien nos sentimos cómodos, que nos atraen, que admiramos o que ensalzamos aunque nos haga daño. Y si no se da nada de lo anterior, ¿qué denominador común nos unen? Y ninguno de estos sentimientos y forma de actuar hacia un otro es el mismo. Cada uno de los puntos que acabo de nombrar tiene su sitio y su persona. A veces puede coincidir en algunos puntos o condiciones, pero no tiene el porqué. Tampoco tiene que ver con el elemento o aspectos que hagan planetas entre sí o signos. Y esto quiere decir que no es necesario per se que los signos o planetas en él hagan un aspecto armónico con el planeta o signo de un otro nativo, con el que queramos comparar o hacer el estudio. Puede que coincida este factor, pero puede que no. Al igual que el signo descendente, puede estar involucrado en los resultados, pero no tiene el porqué. Y esto que os acabo de contar da unos resultados. No os voy a hablar de ello porque para eso ya está el seminario que he preparado y dispuesto para quien lo quiera ver y de forma que lo podáis llevar a la práctica.
Pero sí os voy a contar cómo llegué a estos descubrimientos. Había un caso entre un vínculo madre-hijo. Y aprovecho para adelantaros que se trata de vínculos, relaciones en toda su amplitud y género. En este caso que os comento, la madre tenía una adoración, yo diría que hasta inusual, por uno de sus hijos. La cuestión es la siguiente. No comprendía el por qué la madre tenía fijación con ese hijo. A nivel conductual no encontraba ninguna explicación. Y pensé, voy a mirar las cartas natales de ambos por separado y en sinastría. Seguía sin encontrar la explicación. Hasta saqué dodecatemorias, anticias, utilicé diferentes técnicas con la esperanza de encontrar respuestas y coincidencias. No había manera, ni poniendo las cartas al revés. El tema es que una noche me voy a dormir y empiezo a visualizar las cartas de ambos. Y lo encontré. Al día siguiente empiezo a sacar cartas natales que conocía bien, empezando por la mía, que es por donde hay que empezar. Mi teoría iba coincidiendo en todas. Además descubrí otros puntos que me daban otro tipo de información y se repetía con mis comprobaciones, que también lo cuento en el seminario. La pregunta es, ¿funcionará 100% en todos los casos? Con los casos que yo he comprobado, sí. Pero hay que partir de la base de que todo estudio cuenta con un margen de error en los resultados. Si bien en el margen de error se excluye la no sinceridad por parte de los implicados en la observación. ¿Y esto qué quiere decir? Que a veces nos cuesta o no queremos reconocer algo, sea por el motivo que sea. Y vuelvo a repetir que el contenido de este seminario no tiene nada que ver con los elementos, que uno sea de fuego y coincida con que el otro también sea de fuego, tampoco con sinastrías. Puede haber coincidencias, pero ahí no está la base. ¿Para quién es el seminario? Pues es preferible saber astrología. Pero si no sabes astrología y te interesa adquirir el seminario, también puedes. Además te motivará a estudiar astrología para comprobar e ir con ventaja en saber quién y por qué. Y si sabéis astrología, os lo vais a pasar bien practicando y comprobando. Y no olvidéis que la reflexión debe ir asociada a cada comprobación. El procedimiento para adquirir el vídeo es el siguiente. Me lo hacéis saber a través de la página de contacto de mi página web. Nos intercambiamos información y os mando un enlace de PayPal para que podáis ingresar vuestra contribución. Que ya os adelanto que el importe simbólico es de 10 euros. Una vez haya recibido vuestro aporte, os mando a través de una página segura un enlace seguro para que os descarguéis el vídeo. No os preocupéis que ni la página ni el enlace llevan troyanos ni virus, ni os va a estropear el ordenador. Tenlo por seguro que nada de eso. El vídeo dura 20 minutos por dos razones. La primera es ser clara, concreta, directa y eliminar paja que os quite tiempo. Pero no os preocupéis porque no he omitido nada. Todo lo necesario a saber os lo he contado. Y la segunda razón es que el archivo no debe ocupar mucho espacio. Así que, bellezones míos, si estáis interesados, os espero en la web. Y como siempre os digo a todos, gracias por estar ahí, os mando un beso y nos vemos en el siguiente vídeo.